Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Un placer acompañarles esta noche. Por supuesto, nos estará acompañando Malcolm Cartagena, experto electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Malcolm, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a los televidentes. Y vamos a estar precisamente hablando de lo que ha ocurrido hace algunos minutos en la Asamblea Legislativa. Pues han aprobado la ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior. ¿Cuál es la temática o los puntos que aborda esta normativa especial? Pues va a ser parte del desarrollo de lo que vamos a estar hablando y le invitamos a ustedes, ya saben, nuestras plataformas para que puedan hacer sus preguntas para Malcolm esta noche. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Malcolm, estábamos diciendo en sesión plenaria, ya se tenía bastante avanzado el documento, se esperaba que fuese aprobado en la sesión plenaria de este día. Estamos hablando la ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior. Pues lo que se ha conocido es el uso de documento único de identidad, o sea, los DUI, aunque estén vencidos. Dice el pasaporte, partidas de nacimiento para los salvadoreños que quieran votar en el 2014. Tu valoración en términos generales de lo aprobado esta noche. Nuevamente buenas noches. En primer lugar, decir que esta ley, este proyecto de ley, ¿verdad? Todavía falta que lo sancione, vete u observe el presidente y lo mande a publicar, pero este decreto aprobado esta noche salió hace apenas 2 días. O sea, eso debe conocerlo la población. Porque había otro, Malcolm. Efectivamente. Quizás solo decir que además estaba vigente un decreto aprobado por la legislatura anterior que garantizaba a toda la diáspora la capacidad de votar para elecciones de alcaldes, diputados y parlamento centroamericano, además de lo que ya existe para presidente, vía modalidad postal. Eso estaba, la sala anterior había dicho está bien, y lo que le faltaba regular a la Asamblea era el sufragio pasivo, es decir, el derecho a poder ser electo. Eso lo reguló en diciembre de 2020, pero lo vetó el presidente en enero de 2021 y no superaron ese veto antes de irse los diputados. Pero había un decreto vigente hasta ahorita, hasta que entre en vigencia el nuevo, sigue estando vigente. Pero ¿qué pasó? El 1 de mayo todos sabemos lo que ocurrió, se le dio pues un golpe a la sala de lo constitucional, se pusieron nuevos magistrados y esta sala de facto 5 días después emitió una sentencia, un seguimiento de sentencia en el que le dijo a esta nueva asamblea, mire, regule lo que hace falta por regular y le damos hasta el 15 de septiembre. O sea, plazo que vence el mayo, junio, julio, agosto, septiembre, plazo que vence mañana, le dio 4 meses. Raro. ¿Por qué raro? Porque si ya se sabe que elecciones va a haber hasta 2024, pudo haberle dado hasta, diciembre de 2022 para poderlo hacer, digamos. O sea, había tiempo. Sin embargo, le dio 4 meses. ¿Qué pasó? El día lunes, si no me equivoco, de esta semana, hace una semana, el Ejecutivo presentó una propuesta. Una propuesta que básicamente decía 3 cosas, tres cosas. Sí, uno, que se iba a votar por medio de Internet, voto por Internet. 2, voto electrónico desde los consulados, no lo especifica si va a ser con máquinas de votación o también por Internet, pero desde los consulados. Y 3, estos son como los puntos principales de ese proyecto, establecía una cuota para todos los partidos políticos de al menos el 10% de candidaturas foráneas, ¿verdad? Candidaturas que vinieran del exterior. Entre otras cosas, como regular las HELBEX y las JRBEX, que son los organismos electorales que ven este tema, y otras cosas. Y, eso sí, solo se seguía pudiendo votar con DUI. Con DUI decía, y eso era un gran error, decía con DUI emitido en el exterior. Algunos alegamos, pusimos en redes, miren, pero ¿cómo es esto de que solo con DUI emitido en el exterior? ¿Qué pasa con un salvadoreño
que vino un día, pudo venir a El Salvador, sacó su DUI aquí, con y se lo dirección lleva del exterior, Ajá. porque vive allá y se lo lleva, no podría votar. Ujú. Entonces, a lo largo de la semana pasada fueron discutiendo este proyecto de los 36, 37 artículos que tenía, llegaron a un poco más de la mitad y repentinamente y sorpresivamente, a pesar de haber ido discutiendo y ya habían corregido esto del DUI, ya lo habían redactado de nuevo de una mejor manera, sorpresivamente el domingo a las 5 o 6 de la tarde aparecen con esta propuesta. Porque hay que decirlo, hubo una convocatoria sí, de emergencia. el día domingo precisamente de la comisión electoral en la Asamblea para analizar este tema. Sí, supuestamente para terminar de analizar la propuesta original que se estaba estudiando. Y no, de repente retiran esa y meten otra de 14 artículos, que es lo que se acaba de aprobar esta noche, en la que ya no se dice cuál va a ser la modalidad. O sea, ya no sabemos si va a ser postal, si va a ser por internet, si va a ser electrónica. Ya no le ponen cuota a los partidos de mínimo de candidatura del exterior, solo dicen que tiene que regular para incorporar gente del exterior. Y creo que aquí viene lo más delicado, ponen que se puede votar con DUI, esté vigente o no, a pesar de que eso contraría sentencias de la sala, jurisprudencia de la sala de los constitucionales anteriores, con pasaporte, ya sea salvadoreño o pasaporte extranjero, y con partida de nacimiento, que esa es la única palabra que le acaban de corregir antes de aprobarlo, que le pusieron certificación de partida de nacimiento, porque así debe ser, ¿verdad? No es la partida, es la certificación lo que a uno le dan en las alcaldías. ¿Por qué digo que es grave? Porque una cosa es identificarse y otra cosa es la identidad de una persona. O sea, yo puedo, por ejemplo, cuando voy al súper y se olvidé el DUI y me piden que me identifique, puedo presentar mi licencia, me sirve para identificarme. Pero para mi identidad, y la ley habla de identidad, para establecer la identidad de que es salvadoreño, ¿cómo se llama el DUI? Documento único de identidad. No hay otro documento, mucho menos un pasaporte del extranjero para establecer mi identidad. Entonces, la respuesta que he escuchado de algunos diputados es que esta, como es una ley especial, está por encima del Código Electoral, de lo que diga el RNPN, de Cancillería, de lo que sea. Yo creo que puede tener problemas de vicios de inconstitucionalidad también. Pero se presenta esta propuesta, se discute 1 hora en la comisión. Lo único que le cambian es una palabra que dice que una frase que le ponen que esta ley estará por encima de todas y por las que lo contraríen, y una palabrita de ciudadanos que le quitan. Y así entró hoy al pleno y se aprobó en 2 días, Eduardo. O sea, esto llegó domingo y hoy es día martes. En 2 días, sin nada de discusión, se aprobó. Ahora, los equipos de prensa que están reportando desde el lugar, pues preguntaron eso que se había retirado, la cuota en los partidos políticos de salvadoreños en el exterior y las otras disposiciones, y dijeron, no, mire, ahorita se tenía que aprobar, pero después es casi seguro que vamos a hacer algunas reformas o modificaciones para incorporar esto que no fue incluido en la aprobación de este Claro, día. pero entonces quiere decir que solamente se creó una ley para salir con los tiempos que pedía la sala y esta sala de facto. Y yo no le viera problema o no le vería problema si no existiera una normativa más completa como la que estaba vigente o que todavía está vigente, aprobada que se publicó en septiembre de 2020, que la sala lo mandó a publicar, que podemos hacer un repaso de qué decían esos decretos y qué permitían, como por ejemplo el tema del arraigo, que ahí sí venía bien definido a la hora de poder votar para consejos municipales, que creo que es una cosa importante, que no solo vote para consejos, sino que puede establecer que tenga un vínculo con esa municipalidad, porque yo siempre lo he dicho, yo entiendo que un salvadoreño en el exterior vote para presidente, porque el presidente puede tomar medidas como por ejemplo romper relaciones con el país donde yo vivo y eso me puede afectar. Es entendible que vote para diputados porque los diputados podrían por ejemplo ponerle otro impuesto a las remesas por ejemplo y eso me puede afectar. Pero ¿cómo me afecta a mí, salvadoreño viviendo en New Jersey, que el alcalde de Mexicanos no recoja la basura, por decir algo? A mí no me genera problema. Alguien nos decía anoche en un space que tuvimos de Twitter, sí, pero eso le afecta a mis familiares. Claro, pero entonces que los familiares no lo vuelvan a votar a esa persona. No le afecta directamente a usted. Sin embargo, yo mismo lo decía anoche en este space, yo creo
que hay casos en que sí los salvadoreños pueden probar o sí es evidente que hay un arraigo. Cuando, por ejemplo, familiares de primer grado como mis hijos, mis papás o mi esposa viven acá y dependen de mí, o cuando yo tengo un negocio acá, pago los impuestos de la municipalidad y todo desde allá, es evidente, o cuando tengo un inmueble acá. Y esos precisamente fueron los requisitos que la legislación, la asamblea anterior había puesto para poder votar. Y la Sala de lo Constitucional dijo sí, esos requisitos de arraigo son correctos, publíquenlos. Publíquense el decreto. Así estaba hasta este día, pero hoy han quitado y hoy solo dice que cualquiera va a poder votar, si no me equivoco, con solo, si mi partida es de Soyapango, puedo votar ahí, ¿verdad? Entonces, hoy no se prueba el arraigo de ninguna manera. En el caso de por ejemplo, en el caso de las alcaldías de alguien que haya nacido en los Estados Unidos, Ajá, ¿cómo sería el proceso? En esos es a San Salvador donde se adjudican. Ese es, digamos, eso ya hubo una igual jurisprudencia de la sala anterior que dijo, y de hecho ahí están cargados. Todos los salvadoreños naturalizados, todos los salvadoreños nacidos en el exterior son cargados a San Salvador, como que si nacieran en San Salvador, entonces serían ahí a San Salvador donde Eso no se modifica. No, ya voy a buscar el artículo porque se me escapa ahorita cuál es la diferencia entre la propuesta 1 y la que finalmente se aprobó. Ya ahorita lo busco en la pausa y lo contesto correctamente, porque sí me queda la duda ahorita. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Le invitamos, ya le decíamos, para que pueda hacer sus preguntas a Malcolm Cartagena esta noche, hablando específicamente de la ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior. Hay también otras preguntas sobre este tema que vamos a hacer a nuestro invitado de esta noche. Ya regresamos. Muy bien, Malcolm, estábamos hablando, los salvadoreños en el exterior actualmente ya pueden votar para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, diputados al Parlamento Centroamericano, consejos municipales y también para elegir al presidente de la República. Correcto. Esto de la forma postal y el ejercicio que habían hecho, que algunos venían y votaban también en nuestro país, que se vio en otras elecciones, pues que lo pudieron hacer de esa forma. Sí. Ahora, la pregunta es, con lo aprobado en la Asamblea Legislativa, sigue siendo el mecanismo la vía postal porque esa parte donde establecía el voto electrónico fue retirado. Esto Correcto. no lo contempla. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el mecanismo avalado para la diáspora? No hay. La respuesta más corta y honesta es no hay. Yo he escuchado entrevistas a diputados y diputadas de Nuevas Ideas este día decir que lo que se va a hacer es una consulta, que la Asamblea va a realizar una consulta con la diáspora para saber qué modalidad quieren. Yo, pues, tengo obviamente familia en el exterior, amistades en el exterior, quiero que voten. Yo debo decir que soy un abanderado del voto del exterior, creo que tienen derecho a votar los salvadoreños que están en el exterior, pero sinceramente no creo que la consulta para decidir la modalidad sea o dependa exclusivamente de lo que la diáspora opine. ¿Por qué? Porque no son los que ejecutan la ley. O sea, los que ejecutarán la ley son en primer lugar el Tribunal Supremo Electoral, que debería ser el actor principal al que le deberían de preguntar cuáles son los pros y los contras de cada una de las modalidades, cuál es la experiencia que se ha obtenido con el voto postal, qué se puede mejorar o si hay que quitarlo y poner otra modalidad. Segundo, el RNPN, que tiene que ver pues, con el documento único de identidad. Le acaban de dar $14 millones para duizar más gente, pero hoy se va a poder votar con DUI vencido, entonces, ¿para qué fue ese dinero? A Cancillería también, que dé opinión sobre si los consulados permiten o pueden recibir esa cantidad de gente para que llegue a votar ahí a sus oficinas. O sea, hay todo un conjunto de instituciones a las que sí se les debería de consultar y decidir la modalidad. Y me permito comentar algo. La ley de voto del exterior que se aprobó en el año 2013, a iniciativa del presidente de la República en aquel momento, Mauricio Funes, primero llevó todo un año de reuniones con gente del tribunal, del RNPN, de Cancillería y de la misma Secretaría de Gobernabilidad, era, si no mal me equivoco, del gobierno, y ahí vieron el voto electrónico, el voto desde los consulados, el voto postal, y llegaron al consenso que la modalidad más viable para nuestra diáspora
por las características de nuestra diáspora es el voto postal. El voto por internet en aquel momento y aún a este día, ya 8 o 10 años después, se sigue considerando vulnerable e inseguro. El voto postal es el que se ocupa, donde hay voto desde el exterior, es el que más se ocupa a nivel mundial. El voto por internet a nivel mundial, yo revisaba el sitio de IDEA Internacional y si mal no me equivoco, creo que solo hay 10 países en el mundo que tienen voto desde el exterior por internet. Y en Latinoamérica solo hay Panamá y México, que lo acaba de tener hoy el 6 de junio y que en algún momento, si me permite, voy a dar unos datos o ahorita quizás es el momento. De ellos hay 94 millones de mexicanos aptos para votar. De esos, 48 millones votaron. Registrados desde el exterior para votar, de 94 millones, había apenas 32,000 personas. O sea, hablamos de un país que dicen que tiene 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Solo Unidos. habían 30,000 Solo 32,000 se registraron para votar. Y de ellos, de esos 32,000 que se registraron para votar, podían escoger o voto postal o voto por internet. 21,000 escogieron modalidad por internet. Y de esos 21,000 que escogieron modalidad por internet, solamente votaron 12,456. O sea, para que nos hagamos la idea, de un padrón de 48 millones de votantes, se registraron para votar por internet 32,000 y votaron 12,000. O sea, aquí se dice, es que no se le ha permitido a los 3 millones de salvadoreños votar. Pero es que yo tengo los datos de nosotros también. En 2014, que fue la primera vez que se pudo votar en modalidad postal, había 142,000 duizados en el exterior. De ellos se empadronaron solo 10,000 para votar desde el exterior. De 142,000, 10,000. Y de esos 10,000 votaron 2,700. Eso es equivalente al 1.91% del total de duizados. Y hoy en 2019... Estás hablando que eso fue en 2014 en la votación de primera vuelta. De primera vuelta, de Sánchez Serén, sí. Ajá. Y hoy la de 2019, que supuestamente iba a motivar a todo el pueblo a acabar con los mismos de siempre y con este sistema caduco en el que los partidos tradicionales nos habían metido. Hombre, pues de los duizados allá en Estados Unidos había 350,000. Se empadronaron para votar 5,900. O sea, de 350,000, 5,900, es decir, menos que los que se empadronaron en 2014, y de esos votaron 3,800. O sea, de 350,000 votaron 3,800 y eso es el 1.09% del total de duizados en el exterior. ¿Por qué quería hablar de México? Porque esto no es que nuestra diáspora sea desagradecido, que no, en general las diásporas, una vez salen, la gran mayoría no quiere saber nada del país y por algo se fue, ¿verdad? O sea, otros sí mantienen algún arraigo, pero es mínimo. O hay otros que tienen una nostalgia turística de venir o algo, pero no por votar. Ahora, pero hay una digamos, como una responsabilidad o una deuda del país también por motivar y hacer que esta gente pues, pueda participar, sobre todo un país como el nuestro que dependemos tanto de las remesas. No, por supuesto, claro, el derecho se les debe de dar. Claro. Pero también considero que, por ejemplo, no es justificable, digamos, pasar a una modalidad, por ejemplo, de voto por internet, porque la excusa que se suele dar es que esto aumentaría la participación, porque no hay más que en la casa con el celular votar. Y no es cierto. Aquí están los datos de México, por ejemplo, y México culturalmente somos muy parecidos a ellos. Y ya ven, la desidia por votar, aunque sea con internet, existe siempre. No hay un interés de la mayoría de la diáspora por votar. Es mínimo el porcentaje que decide votar desde el exterior. De hecho, en la tendencia mundial es a que más bien el extranjero que está en otro país allá sufre lo mismo que los nacionales que ahí viven. Perdón, que allá les permitan votar. Esa es como hoy la tendencia. Es decir, si yo vivo en Turquía y por decir yo sufro las lluvias o las sequías que hay allá, hombre, y allá pago mis impuestos, allá trabajo, allá tengo mis hijos en la escuela y todo, entonces aquí tiene derecho a votar. Es más bien es esa la lógica, de que yo vote en el lugar donde vivo, no que esté cambiando o esté votando para elegir un funcionario que en definitiva no va a legislar para mí.
¿verdad? Entonces, esa es como la lógica. Y lo repito, a nivel mundial, voto por internet desde el exterior, hay alrededor de 10 países, 10, 11 países. Y solo en Latinoamérica es Panamá, México y Estados Unidos, que lo incluye para los soldados, para que los soldados puedan votar desde donde estén destacados. ¿Sigue siendo el voto postal el que más se utiliza en el mundo? El que más, ¿por qué? Por la seguridad, Eduardo. O sea, el tema es la seguridad. Y yo quiero aprovechar porque el argumento que se da para el voto del internet es, bueno, pero y no a cada rato, en cada segundo, mientras hablamos, hacemos transacciones bancarias y nadie, o sea, y funcionan. Sí, pero no podemos equiparar un modelo de negocio económico con la democracia, y lo quiero explicar. En primer lugar, porque, bueno, acabamos de ser víctimas muchos salvadoreños de que nos sacaron dinero de nuestras cuentas, ¿verdad? Y no vamos a mencionar marcas ni empresas acá, pero ha ocurrido. Todos sabemos lo que ha pasado. Pero al final los bancos, esto no le pasó solo a un banco aquí en el país, sino que le pasa a todos los bancos en todo el mundo, que anualmente tienen pérdidas debido a fraude financiero. Pero es un tema de costo-beneficio que ya lo tienen contemplado, y si de 100 clientes a 2 le hicieron esto, pues ¿cuánto perdió? A 1,000 pesos cada uno se los dan y no hay problema. Pero no podemos equiparar esa lógica de negocio, ese modelo de negocio, a la democracia. Yo no puedo decir, bueno, que de 100 votantes le hagan fraude a 2, pues no hay problema, no es lo mismo. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y que es lo más importante, es que al final, vaya, si a mí de repente me levanto un día y veo que me dice, tu transacción ejecutada con éxito, has pagado $1,000 a no sé quién. Hombre, yo no lo hice, me voy al banco y le digo, mire, yo no he hecho esto. Y el banco puede, y esta es la palabra fundamental, trazar, es decir, la trazabilidad, puede trazar de dónde se originó esa transacción, y al final me devuelven, pues, ¿verdad? Porque saben que no fui yo. Pero eso, con el voto por internet, eso es posible, obviamente, pero si yo lo hago, estoy violando uno de los pilares fundamentales del voto, como lo es la secretividad del mismo. Digamos que tú, Eduardo, estás en Brisbane, Australia, y allá, ¿cómo se llama? Tú te metes a la máquina y dices, bueno, voy a votar. En teoría, acá, la autoridad electoral sabe que tú has emitido el voto, pero si la autoridad viene y dice, no, pero yo no voy a saber por quién votó, ese voto va a ser secreto. Pero y entonces yo entro en una especie como de paradoja, y es la siguiente: yo o bien sé que tú, Eduardo, emitiste este voto que está marcado por el partido X, y entonces violo el secreto del voto, o bien no sé que este voto marcado por X pertenece a ti, y en cuyo caso queda la duda de que si realmente fuiste tú el que votó por él. Lo estoy simplificando, y obviamente hay muchos cálculos, procesos informáticos que se realizan para tratar de evitar de que se pueda saber el voto de la persona, pero lo concreto es que entre más seguro lo vuelvo, más difícil es tener la certeza de que ese voto que me ha llegado lo emitiste tú. Igual, ¿quién me garantiza que no fuiste coaccionado? Porque al final acá, en la JRB, ahí están todos, y perdón la expresión, pero todos de ojo de pato viendo que no llegue nadie a decirle vote por fulano, ¿verdad? Muy bien. Malcolm, tenemos que hacer una pausa, y al regresar vamos a hablar también en la parte que corresponde a las candidaturas de los salvadoreños en el exterior, que le dicen a los partidos políticos, mire, abra las cuotas, también deben de poder participar como candidatos de elección popular. Así que ya regresamos. Muy bien. Malcolm, estábamos diciendo la parte de los candidatos. Mira, el comunicado que emitió la Asamblea, pues dice: la ley aprobada obliga a los diferentes partidos políticos a modificar sus estatutos, los que sea necesario hacerlo, para permitir la afiliación de salvadoreños que residen fuera del país y garantizar su derecho a optar a una candidatura. Correcto. Es decir, lo del porcentaje que nos decías, pues eso va a entrar quizás en alguna de las reformas. Ahora no hay, pero sí se dice, usted debe permitir que lo haga. ¿En cuánto porcentaje? Pues ya serán los partidos que lo van a decidir. Claro, sin embargo, no se establece ningún tipo de criterio más allá que lo que ya está en la ley. Algunos somos de la opinión
que no había necesidad de regular el sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser candidato, porque de hecho ya ha habido candidatos, ya ha habido alcaldes y alcaldesas que han vivido que viven en el extranjero, en Estados Unidos, de aquí del país. O sea, ya es posible candidato a diputados también viviendo en el exterior. Creo que hay diputados actualmente en la legislatura que no viven acá. Sí, Vaya, que viven en entonces, Estados o sea, Unidos. sí, la Constitución no pone trabas a esto. Sin embargo, el no ponerle ningún requisito de arraigo, tal como se ha dejado ahorita la ley, para mí sí entraña un problema, porque al día de hoy, si bien esto ha ocurrido sin necesidad de que se diga, si yo vivo en Los Ángeles, me fui y vivo en Los Ángeles y quiero ser alcalde, solo lo puedo ser de donde mi DUI dijera cuál era mi último domicilio, porque la ley dice que uno puede ser alcalde si es de ese domicilio, o si no es de ahí, que dos personas prueben, dice de que es vecino de ese domicilio, ¿verdad? Vaya, pero entonces si yo me fui, yo vivía en Soyapango antes de irme y tengo mi DUI, solo podría ser candidato a alcalde por Soyapango. En ese sentido, la ley que había aprobado la asamblea anterior era más amplia, porque decía, usted puede ser candidato de donde pruebe arraigo. Es decir, vaya, yo nací, digamos, en Soyapango, pero toda mi vida crecí en Ilopango, entonces a lo mejor a mí me interesa ser alcalde de Ilopango, o de otra manera, mire, yo efectivamente mi último domicilio fue Soyapango, pero como yo allá dejé mi novia y le he estado dando remesa porque me está esperando y algún día voy a regresar y acompañarme, yo le puse casa, además le puse un negocio, yo pago los impuestos y ella vive en Santa Tecla, entonces realmente mi arraigo yo lo puedo probar en Santa Tecla, pero no podría. Podrían únicamente ser candidato por Soyapango. Entonces, en ese sentido, la ley anterior era como que más amplia, ¿verdad? Entonces, ahorita queda como, sí, puede ser candidato. ¿De dónde? Pues actualmente lo único que dice el Código Electoral es que para ser candidato tengo que estar domiciliado en el municipio donde quiero ser candidato. ¿Y los que no nacieron acá? Sí, esa es la pregunta. ¿A dónde? El hijo de salvadoreño. Sí, ¿a nacido dónde acá, puede ser pero nacido en alcalde, Estados por Unidos? ejemplo? Entonces, están asentados en San Salvador, pero la ley no dice, o sea, no queda como que claro, ¿verdad? No está regulado. O cómo demostrar el arraigo. El arraigo, eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ya tú decías y que ya dijeron algunos diputados, que tienen que pasar, de que sin duda esta ley la van a reformar. Pero entonces eso nos lleva nuevamente a la pregunta, o sea, que solo se emitió una ley para salir del paso, o sea, para cumplir el tiempo que había puesto esta sala, y se derogaron leyes que le había costado más, que habían llevado más tiempo madurándose y que eran más completas, ¿verdad? Tú hablabas en el bloque anterior de la ley del voto en el exterior aprobada en 2013. No, en realidad ahorita lo que estaba hablando es de que en diciembre de 2020 la asamblea que salió aprobó el sufragio pasivo, el derecho a ser candidato, para todas las elecciones y le puso los mismos 3 requisitos de arraigo, que tuviera parientes que dependieran de mí en primer grado, que tuviera un inmueble acá o que tuviera un negocio. O sea, y la sala le puso los mismos requisitos de arraigo que le había puesto a los votantes, a los candidatos, y que la sala, en el caso de los votantes, había dicho, me parecen constitucionales, están bien. Luego el presidente Bukele, este decreto, lo vetó, el de sufragio pasivo, lo vetó porque dijo que esos requisitos los trasladaban del interesado a ser candidato a los votantes y que además dependían entonces de la posibilidad económica el ser candidato. No, o sea, si yo no tengo un negocio no puedo ser candidato. Cuando ya la sala había dicho que esos requisitos para los votantes estaba bien, obviamente, si para los votantes está bien, para los candidatos también, pero lo vetó el presidente en enero de este año, 2021, y como lo decía al principio, la asamblea que salió llegó al último día y no superó ese veto. Entonces ese no quedó legislado el sufragio pasivo, no quedó legislado. La anterior normativa, a tu criterio, ¿cuáles reformas, o sea, qué era la deuda pendiente de la anterior normativa? O sea, ¿qué debió haberse aprobado si se quería hacer vía reforma a la ley que estaba vigente? Sí, quizás solo quiero decir algo, y es que la sala en 2016 le dijo a la asamblea regule el voto desde el exterior para alcaldes y diputados. Y esto sí hay que reconocerlo, la asamblea pasada no lo hizo. O sea, la sala le dijo, vaya, esto tiene que estar listo para la elección de 2018. Pero si no lo estuviera, para 2021 no se puede postergar más.
¿Cómo lo entendió la Asamblea? Ah, para 2021, ni siquiera hizo el intento para 2018 y eso hay que señalarlo, a los partidos anteriores no lo hicieron. Entonces allá en 2020 aparecieron, ¿verdad? Con la propuesta y ya legislaron y además fueron a regañadientes. Primero solo legislaron para poder votar para diputados y parlacen. No incluyeron consejos, ni tampoco sufragio pasivo, derecho a ser candidato. Vino el presidente y le dijo, no, eso no. La Asamblea dio un pasito más y aprobó para diputados, para parlacen y para consejos municipales con los requisitos de arraigo que ya mencioné. ¿Qué hizo el presidente? No les dijo porque no regulan sufragio pasivo, entonces lo vetó. ¿Qué hizo la Asamblea? Superó ese veto y se generó la controversia 1-2020. Es decir, se le fue a decir a la sala, vaya, mire, Ejecutivo dice inconstitucional, Asamblea dice constitucional. ¿Qué es? Y la sala anterior, en julio de 2020, en plena pandemia, dijo, fue salomónica. Y dijo, bueno, el Ejecutivo tiene razón, ustedes no han cumplido en el voto, en el sufragio pasivo. Y en eso les doy hasta diciembre de este año 2020 para que lo regulen. Pero también la Asamblea tiene razón en que los requisitos que le ha puesto a los candidatos para alcalde son constitucionales. En eso tiene razón. Así que este decreto publíquese hoy en septiembre. ¿Y cómo queda el voto en el exterior? Bueno, como acaban los partidos de elegir a sus candidatos para las elecciones de 2021 y obviamente no había ni un candidato de afuera, ya no dan los tiempos para elegir candidatos de afuera, entonces no puede haber voto desde el exterior para 2021, además no hay dinero por la pandemia para darle al tribunal, entonces queda para 2024. Eso dijo la sala en julio de 2020. En septiembre de 2020 entró en vigencia el decreto, la parte, ¿qué parte entró en vigencia? Que ya había voto postal para alcalde, para diputado, parlacen. Además de que ya existía para presidente. Correcto. Y en diciembre cumplió la Asamblea y finalmente, después de tanto año, dijo, vaya, pues sí, que puedan ser candidatos, pero que cumplan estos requisitos de arraigo. En enero de 2021 el presidente lo vetó y dijo, no, porque esos requisitos, ya lo dije, estos requisitos solo quedan para el que tiene dinero, que puede ser candidato, entonces los vetó y la Asamblea ahí ya no quiso seguir peleando en esto, porque ya venía la elección de 2021 y llegó el último día de abril y no tocaron el tema. Así estamos. Entonces, y hoy se aprueba esta ley en 2 días que no contempla ni requisitos de arraigo, ni modalidad para votar, ni cuota para los partidos, nada de eso. Solo dice, pueden votar, ahí después va a haber la modalidad, pueden ser candidatos aunque no les ponga ningún requisito y además pueden votar con DUI vencido, con pasaporte vigente o no vencido, con pasaporte de otro país o con certificación de partida de nacimiento. Ese es un gran problema, porque ¿cómo se prueba que esos documentos, cuando la ley dice el DUI es el único? Pero ahora meter pasaportes hasta de otro país, ¿cómo va a tener las bases de datos el Tribunal Supremo Electoral o el RNPN para saber de pasaportes emitidos en el exterior de otro país, para saber estos son salvadoreños? Ahora, esa es la siguiente pregunta, Malcolm. Menudo trabajo tendrá el Tribunal Supremo Electoral con esto, porque yo no creo que el presidente de la República lo vaya a vetar una vez que se lo envíe. No lo va a vetar, sin duda. Menudo trabajo, y aquí aprovecho siempre ahí para jalar agua para ese molino llamado Tribunal Supremo Electoral, y es que al final es la institución que le toca ejecutar las leyes que aprueban los diputados, pero, y esto es así, el Tribunal Supremo Electoral ha venido trabajando con el mismo presupuesto ordinario desde hace 20 años. Para las elecciones le dan, ¿verdad? Sí, una millonada, todos lo vemos y todo, pero eso es puntual. Pero el tribunal con su mismo presupuesto ha tenido que venir lidiando con voto desde el exterior, con el voto residencial, con las listas abiertas. Todo eso ha generado obviamente más gasto y nunca se le da en tiempo el dinero al tribunal. Por ejemplo, para las elecciones, vaya, ahorita el tribunal está terminando de cerrar varias cosas del proceso 2021 que todavía tiene que finiquitar, pero ya está pensando en el calendario que tiene que hacer para la elección de 2024, porque el calendario electoral de la elección de 2024 no arranca en 2024, arranca en 2022. Porque hay cosas que hay que hacer con suficiente antelación, porque un año antes de la elección, es decir, por decir algo, en marzo de 2023, se cierran los cambios de domicilio, pero para hacer todo eso ha tenido que tener otros procesos el tribunal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero al tribunal se lo vienen a dar en
pleno año preelectoral. Entonces muchas veces el dinero llega tarde. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener voto por internet, el tribunal tiene que hacer simulacros, tiene que hacer pruebas. Ese sistema no se desarrolla como la Chivo Wallet en 3 meses, que ya vimos que hasta el presidente se disculpó y dijo, creímos que la íbamos a lograr sacar en 3 meses y por eso cometimos errores. Vaya, lo mismo, un voto electrónico, que es que vote la diáspora a través de internet, igual que el archivo Wallet, no es sencillo de hacer, ¿verdad? Entonces requiere tiempo y obviamente dinero. Entonces el tribunal necesita el dinero con suficiente antelación para desarrollar la solución, para hacer pruebas, etcétera. Dependiendo, Malcolm, del tipo de votación que sea, porque eso, como lo decíamos, para quedar claro con los televidentes, eso no está definido. Claro, aunque vaya, en 2019... Sí, 19 para 20 presentó el Ejecutivo su propia propuesta de voto desde el exterior y era voto por internet. El partido Nuevas Ideas, el partido de gobierno, en plena pandemia hizo sus elecciones internas por internet. Sí. O sea, a mí no me cabe duda que ellos están convencidos que el voto por internet es la solución. Y bueno, yo creo que todos los amigos televidentes vieron lo que le pasó lastimosamente al partido Nuevas Ideas con sus elecciones internas, que hubo quejas de que habían comprado chips, que habían suplantado gente que en el exterior y que votaron por ellas, que a no sé quién, uno de los financistas de ese partido le habían dado la base de datos de los afiliados y que con eso lo suplantó. ¿Y cuál es el problema del voto por internet? Que como no hay una hojita de papel con los votos para poder verificar si de veras fulano votó así y aquí están los votos, porque todo quedó en los servidores. Ese es el problema del voto electrónico. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Ya regresamos con la participación de ustedes, los televidentes. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, el último segmento lo dedicamos a ustedes, a la participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales y de voz de Mao Hernández, que nos ayuda con las preguntas esta noche para nuestro invitado. Mao, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches también para el licenciado Malcolm Cartagena, nuestro invitado de esta noche. Y vamos inmediatamente a revisar algunas participaciones de nuestros amigos televidentes. El primero es Edwin Segovia, que nos dice, ¿podrían solicitarle a Malcolm Cartagena mostrar la gráfica de votos de la diáspora obtenidos a favor de Nayib Bukele el 3 de febrero del 2009? En su defecto, ¿qué porcentaje vino a representar eso en el consolidado general? Si tendrá algún dato el licenciado Cartagena. Armando Medina nos dice, hoy se saldó una deuda con nuestra diáspora. El voto en el exterior fue una mentira de partidos tradicionales y que tuvo que ser saldada por la nueva asamblea. Oliver Castro escribe, nuestros hermanos salvadoreños se fueron al exterior por la guerra, por la coyuntura que se vivía en ese tiempo. Muchos no regresan por su estatus migratorio, por miedo y traumas de la guerra. Ahora tendrán una oportunidad de poder votar y hacer sentir su voz. Finalmente, Claudia López nos escribe, si algo quedó comprobado en estas últimas elecciones, fue la masiva llegada de diáspora a nuestro país para poder emitir su voto. Con la ley aprobada hoy, es otro punto para la democracia en nuestro país, asegura Claudia López. Vamos, Eduardo, al set para las respuestas del licenciado Malcolm Cartagena. Muy bien. Malcolm, ¿tienes el dato que estaban solicitando de la gráfica de los votos de la diáspora en 2009? Sí. Sí, en 2019 sería. 19, perdón. Sí, sí. Tal vez lo ponemos en pantalla ahí. Ok. O si no lee los datos, si lo vamos a tratar de proyectar si producción lo tiene. Ok, ahorita, que lo había quitado. Perdón. Mientras lo busco, quiero decir algo, y es que la gente en el exterior, siempre, en las 3 oportunidades en que ha podido hacerlo, siempre ha votado como vota la gente aquí. En 2009, cuando ganó Mauricio Funes, se hizo un ejercicio de voto desde el exterior, pero obviamente fue, pues no sé si ridículo es la palabra, pero, o sea, para votar desde el exterior había que venir al país. Se pusieron 10 JRB en el Mágico González y el que quisiera que viniera. Yo creo que el gran ganador de eso fue, no voy a decir la aerolínea, pero creo que todos sabemos de quién fue la gran ganadora, porque vinieron como 500, 400 personas, pero ¿qué pasó? De esas 500 que votaron, la mayoría votó por el FMLN y la minoría por Arena. ¿Quién ganó aquí? En 2009 igual ganó el FMLN por sobre Arena. En 2014, cuando tuvimos voto desde el exterior, por primera vez ya modalidad postal, igual ganó el FMLN y perdió Arena, tal como pasó acá en el país. Y hoy en 2019 pasó lo mismo que pasó acá en el exterior, y aquí tengo los datos, ganó
Gana, ¿verdad? Que era el partido por el que compitió el presidente Bukele. Aquí lo tengo, en 2009 Arena tuvo 132 votos y el FMLN 162, es decir que le ganó por 30 votos. Ya la tiene producción, la vamos a proyectar, Malcolm, para que tú la puedas ver. Bueno, la estamos viendo del escrutinio final. Sí, aquí tengo los datos, yo los leo. Entiendo que Gana, sacó 2.800 votos, el FMLN 310 y Arena 147. Esto fue en el preliminar, no tenía aquí a la mano la gráfica del final. Creo que allá sí, pero habría que hacer clic en la barrita para poder ver el número o ya... No traje los lentes, no logro ver Gana cuánto dice, creo que dice como 3.000 y algo ahí, pero desde acá no lo veo. Pero sí, son, para redondear, 3.000 votos Gana, 300 y algo votos el Frente y 150 votos Arena, digamos. Eso es, pero insisto, siempre la gente allá afuera votaba igual que la que vota aquí, y esto era un temor que tenía. El Frente decía, bueno, esta gente está allá en Estados Unidos, en un sistema de derecha, va a votar por Arena. Y por eso no quería voto del exterior. Y Arena decía, bueno, esta gente fue en nuestro gobierno, obviamente a votar por el Frente, pero la verdad es que allá la gente vota igual que aquí. O sea, porque como mantienen comunicación los que votan, saben la misma sintonía de lo que hay aquí, hay allá. Y yo me atrevo a decir que en 2024 la gente en el exterior va a votar como votó la de acá. Mira, y también otra consulta pues de los televidentes, más bien un comentario decía, se ha saldado una deuda con la diáspora, decía. Claro, y yo estoy de acuerdo en eso, porque como lo dije hace un momento, yo me considero asiduo defensor del voto desde el exterior, creo en él, pero esa deuda ya también, aunque sea regañadiente o como fuera, la había saldado de mejor manera la Asamblea Legislativa anterior, con una ley mucho más completa. Con modalidad postal, sí, pero es que la modalidad postal es la que se usa a nivel mundial, no es la del voto por internet. Aunque todo lo hagamos por internet, no podemos la democracia dejarla a una cosa tan insegura como es por internet, que puede ser hackeado. Y yo quiero quizás cerrar este punto con la imagen que le aparece a la gente cuando vota allá desde el estado de Alaska por internet. Le aparece una imagen en la maquinita antes de votar y le dice: cuando emita la boleta a través del sistema de entrega segura online, o sea, le dice que es seguro, pero luego le dice, cuando emita la boleta a través del sistema de entrega segura online, usted está renunciando voluntariamente a su derecho al voto secreto, o sea, le reconocen que el voto a través que viaja por internet no es secreto, y asumiendo el riesgo de que ocurra una transmisión incorrecta. Y ese es un disclaimer o aviso de no responsabilidad del sistema de voto por internet desde Alaska. O sea, eso es así, y me parece muy honesto, porque esa es la verdad. Lo que yo meto, por eso dicen los informáticos, la única máquina segura es la que no tiene conexión a internet. Inmediatamente yo la conecto a internet, así le ponga los candados que le ponga, puede ser hackeado. Si hackean servidores de FBI, de la NASA, lo que sea, ¿cómo no van a hackear un sistemita hecho como el archivo Wall? Ahora, sí hay que estar pendiente con esa reforma, porque tal cual como fue aprobada, todavía faltan... Sí, no hay modalidad, hay que todavía esperar. falta definitivamente la modalidad y otros temas también de los requisitos para los candidatos, entre otras, que tiene que ser aprobado. O sea, ya Correcto. no hay prisa, decías, 2024, la próxima Sí, hay elección. tiempo. Hay tiempo para que pueda hacerse esta reforma, pero sí debe hacerse a lo aprobado esta noche. Claro. Y yo insisto, se le va a preguntar a la diáspora la modalidad, y está bien que la gente participe. Yo también me considero creyente del plebiscito, del referendo y de todas las consultas ciudadanas, pero creo que en esto los que deben dar su opinión son las instituciones que van a ejecutar la ley, porque son las que al final lo van a hacer. El votante al final solo va a ir a votar. Por ejemplo, el votante hoy llega a una urna de papel y deposita su papeleta, pero no sabe que detrás de ese acto tan sencillo como ir a meter una hojita de papel a una urna, hay no menos de 2 años de trabajo para poder llegar a eso. Sí. Ahora con internet igual. Muy bien. Malcolm, gracias por acompañarnos esta noche y sobre todo dar respuesta a los televidentes. No, bueno, muchas gracias y espero que con algunos nos veamos mañana. Muy bien, gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, descansen y recuerden su cita el día de mañana.